La ciencia tiene una imagen pública un poco engañosa. Para muchos es un cúmulo de datos fríos, ecuaciones impenetrables y personajes con delantal blanco encorvados sobre microscopios en laboratorios escépticos. Pero en realidad, la ciencia es una actividad profundamente humana. Está llena de historias de errores, casualidades, obsesiones y momentos de iluminación. Sus protagonistas son personas como con todas sus imperfecciones, científicos que se pelean por créditos, ideas revolucionarias que nacen en lugares inesperados y descubrimientos que ocurren por pura casualidad. Y lo mejor de todo es que estas historias no están encerradas en laboratorios ni en artículos académicos. Están en todas partes, en la cocina, en el transporte público, en el cine, en su propia casa. Cada objeto que usamos, cada decisión que tomamos, cada fenómeno observado tiene una explicación que, si la seguimos con suficiente curiosidad, nos llevará a descubrir conexiones inesperadas con la historia de la ciencia. Y este es el comienzo del prólogo, yo creo que un comienzo que condensa el libro del cual vamos a hablar. Esta tercera parte, ya la trilogía de un favorito de los niños del Traficantes de Cultura, el divulgador científico Gabriel León, autor de La Ciencia Pop 3, libro editado por el sello sudamericana de Penguin Random House. Profesor, muy bienvenido a su casa, gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti, Humberto, por invitarme. Como siempre, un placer poder reunirme contigo y conversar sobre ciencia, sobre libros y en este caso en particular sobre la ciencia pop 3. Y aquí hablar, y tomando en cuenta el texto leído, porque siempre habla, es quizás también después de mucho tiempo, después de tantos libros, como el multiverso de las preguntas raras, la Claro. ciencia pop, la ciencia oscura, eh, como que está todavía ese velo de la ciencia respecto de que son gente muy circunspecta, delantal blanco, algo Sí. más parecido a Einstein. ¿Aún persiste esa idea? Sí, todavía es tremendamente popular. Yo tengo la sensación de que va a ser muy difícil erradicarla, va a ser muy difícil cambiarla. Yo recuerdo que en mis años de laboratorio todavía, cada vez que me tocó hacer algún reportaje con respecto a lo que hacíamos, y había que registrar eso en alguna fotografía, la primera solicitud que me hacían era que me pusiera delantal. Y yo rara vez usaba delantal, y el delantal lo usábamos para, básicamente para no mancharnos la ropa, no sé, cuando uno lavaba material con cloro, cuando nos tocaba manipular tierra, qué sé yo, no trabajamos con delantal habitualmente. Y tengo la sensación de que ciertamente el cine, en la cultura popular, ha ayudado a, a que esa imagen se mantenga en el tiempo y tengo la sensación de que va a costar mucho cambiarla. Y por eso es tan importante que quienes se dedican a la ciencia, los hombres y mujeres de ciencia, se muestren a sus amigos, a su familia, a la comunidad, como son. Personas súper normales, que tienen trabajos que a lo mejor son más complejos, menos conocidos, pero que distan mucho de ser raros. Eso no quiere decir que no haya personas raras en la ciencia, ciertamente las hay, pero también hay editores raros, escritores raros, pintores raros, abogados raros. No es un lugar que sea de dominio exclusivo de quienes se dedican a la ciencia. Como la gente que lee, que somos gente muy rara, en todo caso. Sí, sí, absolutamente. Aquí también dar el curso de que, tomando quizás también los inicios de la ciencia pop, cuando no, nos sacaba el velo de alguna forma de que estos grandes inventos no salían de algo planeado, de un plan maestro, salían de la casualidad, como se dice, de la casualidad, de errores, incluso Sí, accidentes. sí, de hecho eso es súper interesante porque, a ver, efectivamente hay muchos descubrimientos científicos que ocurren luego de una sucesión de hipótesis muy bien dirigidas que llegan más o menos al lugar donde uno preveía que iban a llegar. Y eso ocurre, eso ocurre. No obstante, también ocurre lo otro. Muchas veces en un proceso de investigación van ocurriendo cierto tipo de cosas que nadie anticipó. Y eso es súper interesante porque tiene que ver con la naturaleza misma de la ciencia. Hay un libro de un filósofo chileno que se llama Juan Manuel Garrido, que se llama Producción de Conocimiento, y que tiene un pasaje que yo a veces lo menciono cuando hago talleres de comunicación científica o charlas en universidades, que es brutal. Y que básicamente, y que es cierto,
por cierto, y dice que básicamente de todas las actividades humanas, probablemente la ciencia es la única, tal vez junto con el arte, en la que el producto final, lo que se va a obtener, se desconoce al momento de implementar la producción. Es decir, cuando yo comienzo un trabajo de investigación, efectivamente, no tengo idea qué voy a descubrir. Porque si yo lo supiera a priori, no estoy haciendo ciencia, estoy haciendo otra cosa. La naturaleza del trabajo científico, por su naturaleza, reside en un lado oscuro de la incertidumbre, porque efectivamente yo no sé qué voy a encontrar. Efectivamente tenemos hipótesis. A lo mejor yo creo que esta droga cura alguna enfermedad, pero mientras no haga el experimento y lo demuestre, no lo voy a saber. Y Ujú. eso es súper interesante porque efectivamente cuando uno comienza un proceso de investigación, uno tiene una hipótesis con respecto a lo que podría encontrar, pero en estricto rigor, uno no tiene ni la más mínima idea de lo que va a encontrar. Y eso está bien, eso es lo normal. Si uno supiera lo que va a encontrar, eso no es ciencia, es otra cosa, es repeticiones, uno no está descubriendo algo. Y a veces se nos olvida, y por eso mismo muchas veces uno planifica algo, uno hace un experimento, tiene una hipótesis, pero no se cumple. La realidad se nos presenta a nosotros de una manera distinta, y ese es el trabajo que hacemos los científicos, mostrar, tratar de encontrar cómo es finalmente la naturaleza. Siempre se ha tratado de encerrar a la ciencia como la búsqueda de la razón, como la razón del científico, pero también la razón del científico puesto en un puesto a prueba da otra cosa, lo que acabas de mencionar en el fondo. Sí. O sea, al final lo que hacen las científicas y científicos es usar la curiosidad para tratar de entender el mundo. Y hay ciertas cosas que nos llaman mucho la atención, que puede ser un insecto, una partícula, una molécula, un tipo de estrella, una galaxia, un fenómeno, y uno tiene muchas preguntas que hacerle a ese fenómeno y un entrenamiento que te permite, con tu conocimiento, intentar contestar esas preguntas. Pero al final del día es eso. Somos personas que sentimos una atracción natural por el mundo, una atracción que por supuesto podemos compartir todos, sin que todos necesariamente nos dediquemos profesionalmente a la ciencia, pero básicamente es eso, es maravillarse frente al mundo y a la capacidad que tenemos de ver un fenómeno y preguntarnos ¿por qué? Oye, qué raro esto, ¿por qué ocurre así? Y formular ideas con respecto a ese fenómeno para tratar de comprenderlo un poco mejor. Básicamente es un acto que uno realiza impulsado por la curiosidad. Entremos de lleno en el libro. Vamos. Las historias. En la historia propiamente tal es, a diferencia de lo que puede haber sido el trabajo de hacer el primer Mm. ciencia pop, ¿cómo, cómo fue ese recorrido? ¿Te fueron llegando las historias? ¿Te contaron muchas historias? ¿Te diste vuelta por TikTok, que por lo general es una fábrica de muy buenas historias, creíbles cero, pero de muy buenas historias? Sí. Bueno, efectivamente, la intención principal de estos libros es contar muy buenas historias. Esa es la premisa principal. Evidentemente son historias que están vinculadas con la ciencia y con descubrimientos científicos y con la vida de la científica y el científico. Pero lo primero, el primer compromiso es contar muy buenas historias. Ujú. Y esas muy buenas historias están en un montón de partes y parte importante del trabajo de quien recopila este tipo de historias es buscarlas. Uno es como una suerte de minero que está escarbando permanentemente hasta que aparece algo que llama la atención. Y uno sigue ese rastro con más o menos olfato y eventualmente puede encontrar una muy buena historia o una historia más o menos no tan entretenida. Una cosa interesante de esto es que muchas veces y en distintas fuentes uno se topa con historias que prometían mucho y terminan siendo nada. Tú mencionaste TikTok. Ciertamente TikTok es una fuente tremendamente interesante de historias, de un montón de tipos de historias. Y cada vez que me topo con una historia de ciencia interesante, o mi esposa se topa con una historia de ciencia interesante, me la envía. Y ahí comienza el trabajo de ir a confirmar, de tomar el hilito y empezar a estirarlo. En plataformas como TikTok, yo diría que la mayor parte del tiempo la historia es derechamente falsa, ¿ya? No tiene un sustento en una evidencia que uno pueda encontrar recopilando, mirando libros, publicaciones o páginas de internet. Son muy buenas historias, pero son ficticias, y eso no tiene nada de malo. Pero se les presenta a la persona que las mira como si fueran reales.
para tratar de darles un carácter más interesante. Y la verdad son buenas historias. Y yo creo que tal vez sería más interesante todavía ser honesto al respecto y sencillamente mostrarlas como una fantasía, pero una muy buena historia. Tal vez por eso esas películas que parten diciendo basado en hechos reales tiene todavía tanta llegada, porque la idea de que eso ocurrió realmente y que no salió sencillamente de la cabeza de alguien por alguna razón, nos sigue pareciendo tremendamente atractivo. Sin embargo, en algunos casos hay historias que se sostienen para las que uno encuentre evidencia que es confiable y que efectivamente sostienen a una gran historia. Y ahí el punto está en cómo contar esa historia, qué elementos narrativos uno va a tomar, qué elementos narrativos uno va a dejar fuera, porque acá ciertamente hay una negociación entre lo que uno cuenta y lo que deja fuera. Después de todo, son 25 relatos en un libro que es no muy extenso y por lo tanto hay muchos detalles que van a quedar fuera. Y ese proceso también es importante, elegir qué va a contar uno y qué no va a contar. Y la idea finalmente es armar una historia que en unas pocas páginas sea redondita, que sea una muy buena historia, que ojalá sea memorable, que las personas la recuerden y ojalá que la cuenten en algún momento. Básicamente ese es el trabajo que se realiza recopilando historias que eventualmente terminan dentro de uno de estos libros. Es como te mencionaba TikTok, que alguna vez hablando de conspiraciones, contigo, en alguna conversación anterior grabada, de que tienen de mucha creatividad, son muy entretenidas. Sí, Ahora claro. si les pongo la nota en credibilidad, cero. Cero, sí. Cero, es Muchas cero, veces, nada. sí. Y a propósito de lo mismo, quiero irme a la primera historia. Y quiero tirar como partecitas claves, ¿cómo es eso que el hundimiento del Titanic lo predijo una novela? Oye, esa historia es maravillosa. Yo había leído esto hace muchísimo tiempo, muchos años atrás, y siempre pensé que era como un mito urbano, como que alguien había inventado toda esta historia. Y efectivamente, la historia es fascinante, porque es una historia en la que hablo sobre lo que le hace las coincidencias y las casualidades de nuestro cerebro, que es bien interesante. Y esa historia parte con la que debe ser, a mi juicio, la coincidencia más grande de la historia. Y es la vida de un marinero que trabajaba en un barco pesquero y que después de un tiempo comienza a tener problemas a la vista, ya no puede trabajar en alta mar, va a trabajar en otro oficio, se dedica a la joyería durante un tiempo, evidentemente con los problemas que tenía tampoco duró mucho tiempo ahí, y como tenía una vida en el mar y ganas de escribir, comenzó a escribir novelas sobre el mar. Y publicó algunas historias en pequeñas editoriales o en periódicos, pero en 1890 y algo, 92 creo, publica una novela que se llama Futility. Y es la historia de un gran barco, el barco más grande de la historia, que tenía, no sé, tres, cuatro chimeneas, muchas personas, miles de personas dentro, y que en su viaje inaugural, cruzando el Atlántico desde Londres a Estados Unidos, choca con un iceberg en el Atlántico Norte, se hunde y casi todos mueren. Esto fue 14 años antes que el Titanic, ¿ya? Pero tal vez lo más inquietante de esta historia es que el barco de la novela se llama Titán, ¿ya? Entonces, cuando el Titanic finalmente se hunde y las personas comienzan a recordar esa novela, la explicación más lógica para muchos fue que esta persona, el autor de la novela, había viajado en el tiempo, porque les parecía inconcebible que alguien hubiese contado tantos detalles de esta historia que ocurrió 14 años después. Y es muy divertido porque el mismo autor de la novela decía, yo he vivido toda mi vida en el mar, conozco muy bien la industria marítima, conozco muy bien las tendencias, sé hacia dónde va la industria y por lo tanto anticipar que muy pronto iba a existir un barco con estas características no es un misterio. Tal vez en ese sentido el dato más sorprendente sea el nombre, que se parece mucho, Titán con Titanic, ¿cierto? Y esa historia es fascinante, está muy bien documentada, por cierto, hay muchos antecedentes, está la novela, por cierto, publicada hace un montón de tiempo, y es una historia fascinante que permite justamente hablar de cómo nuestro cerebro reacciona frente a una coincidencia y cómo para nosotros cuando ocurre algo de esa naturaleza no es casual, hay algo ahí, alguien sabe algo, es una suerte de complot. Y ese es un poco el origen también de las teorías de conspiración, por cierto. Así que es una gran, gran historia. Pero cómo también, o cómo resulta también en estos últimos años, quizás 5 años, pueden ser quizás un poco más, donde este tipo de historias, y aquí meto a los terraplanistas, los antivacunas, aquí entran, aquí entran todos en el lote, de que en el fondo creen que
que las vacunas tienen metales, se pueden pegar al refrigerador, Mm, que, que la Tierra es plana, que nunca, que nosotros volvemos como a la época previo a Copérnico, ah, como que la Tierra es el centro de todo y no el Sol en el fondo. eh. Yo, yo creo que es un problema extremadamente complejo, no es algo sencillo, difícilmente tenga una explicación, ¿ya? Eh, tiene que ver con el sistema educativo, tiene que ver con Internet, tiene que ver con nuestra fascinación por creer las cosas que nos hacen sentir bien. Y, y probablemente es el elemento el más problemático de todos. Em, tengo la sensación de que con el tremendo poder que tenemos hoy de acceso a información, sea falsa o verdadera, de la mano con eso viene la tendencia natural de los seres humanos de buscar de manera selectiva aquella información que nos hace sentir bien, que básicamente es la información que confirma las creencias previas que teníamos. Nos cuesta ser crítico con nosotros mismos, a nadie le gusta equivocarse. O como digo en alguna entrevista, a los seres humanos hay dos cosas que nos encantan, el chocolate y tener la razón. Entonces cuando yo creo algo, habitualmente busco información que confirma lo que yo creo. No hago la pregunta, esto es así o así, sino que busco evidencia de esto es así, ¿cierto? Eh, y Carl Sagan, en algunos de sus escritos, predijo este momento en la historia. Predijo ese momento en el que veía que nosotros, los seres humanos, nos deslizábamos lentamente hacia un momento en que no íbamos a poder distinguir entre lo que es cierto y lo que nos hace sentir bien. Y estamos llegando a ese momento que, insisto, tiene además muchos otros componentes. La educación ciertamente es un componente importante. Me acuerdo que alguna vez en alguna charla pregunté a la audiencia cómo habían aprendido ellos que la Tierra era redonda. Porque yo me acordaba de mi experiencia personal en el colegio. Yo estudié el colegio en los años 80. A mí me enseñaron en el colegio, en enseñanza básica, que Colón había descubierto que la Tierra era redonda. Y Colón no descubrió que la Tierra era redonda. De hecho, Colón propuso el viaje porque él sabía que la Tierra era redonda y quería llegar a las Indias por el otro lado. Em, tenía un error de cálculo, Colón pensaba que la Tierra era más pequeña, entonces que la vuelta que él se iba a dar era más corta. Pero, pero la Tierra redonda se conoce hace 2000 años, cuando Eratóstenes, utilizando obeliscos, sombra y contratando a un señor que midió distancia y geometría, logró determinar el diámetro de la Tierra. O sea, es una esfera y logró determinar el diámetro con bastante error, ¿cierto? Por las dificultades de medir la distancia a pie, pero, pero ya se sabía de aquella época. Entonces, uno de los problemas es que ese hallazgo no se presenta con la secuencia de acciones y pensamientos que llevaron a la conclusión. No te muestran el camino lógico, no te muestran cómo Eratóstenes hizo la hipótesis de que se podía efectivamente hacer esto y determinó y cuál fue todos sus pasos lógicos hasta llegar a la conclusión. Sencillamente te muestran el producto final, te dicen, bueno, la Tierra es redonda. Y se te presenta ese hecho como una verdad revelada. Entonces, es como si la ciencia fuera un dogma, esto es así. Y hay muchas personas que crecen aprendiendo la ciencia así y evidentemente se convierten en adultos y empiezan a cuestionar y dicen, oye, pero ¿de dónde salió esto? ¿Por qué yo tengo que aceptar sencillamente? Porque así se lo enseñaron. Esto es así. Entonces dice, pero esto es como un conocimiento que flota en el vacío, como que alguien lo sacó debajo de la manga, ¿cachai? Y no es así. Entonces, creo que la educación en ciencia también tiene que cambiar mucho y mostrar no solo el qué, sino que también el cómo. Cómo uno piensa, cómo se hizo esto, cuáles fueron las evidencias que en el camino, no sencillamente el último paso, no solo la guinda de la torta, hay que mostrar cómo se construye lentamente el conocimiento. Entonces, como te decía al comienzo de la respuesta, todo ese panorama que tú describes es súper complejo, responde a muchos factores y creo que la educación tiene un rol fundamental para poder revertir esa realidad, no ahora, lamentablemente, sino que en el futuro. ¿Cómo, ya que tocamos la educación, eh, y en tu pasada por colegios explicando, presentando la saga de las preguntas Mm, raras, cómo has visto la curiosidad de los niños y niñas, adolescentes también, mm. las preguntas podrán ser quizás muy obvias, pero también por lo obvias quizás no las hacemos? Eso es muy divertido. A ver, la curiosidad infantil sigue intacta. Yo creo que eso es una muy buena noticia.
Yo a esta altura debo haber pasado por, no quiero exagerar, pero 300 colegios en los últimos años. De Arica a Punta Arenas, literalmente, me he paseado por todo Chile. Y a esta altura tengo un muy buen panorama de varias realidades distintas. Y se repiten algunas cosas. Los niños chicos tienen una curiosidad impactante y preguntan, no les interesa lo que uno opine de su pregunta, no tienen miedo para ser ignorantes, no hay nada que para ellos sea obvio, preguntan. Y son fascinantes las preguntas. Algunas son muy complejas. Eh, Entienden el mundo, yo creo que mucho más de lo que los adultos creen muchas veces. Y a medida que crecen pasan dos cosas interesantes. Las preguntas que hacen se hacen más complejas, lo que da cuenta de una comprensión más acabada del mundo, y hacen menos preguntas. Y yo creo que ahí hay una marca que después queda y que se da mucho en los adultos que hacen menos preguntas todavía. Y hacen menos preguntas justamente, yo creo que ahí sí entrando en lo que tú decías, Humberto, de esta pregunta debe ser obvia, debe ser tonta, ese es el adjetivo que se usa. Esta pregunta es tonta. Y si yo pregunto esto, por lo tanto, yo soy tonto. Si yo hago una pregunta tonta, yo soy tonto. Y nadie quiere ser tonto, entonces nadie pregunta. Y habitualmente las preguntas me las hacen cuando ya terminé la actividad y se me acercan cuando no hay nadie y en voz baja me dicen, oiga, yo quería preguntarle. Y la pregunta es siempre súper interesante. Y tengo la sensación de que también eso es algo que ocurre durante la formación estudiantil, a medida que vamos creciendo, donde hay un momento que es particularmente complejo, la preadolescencia y adolescencia, donde solo hablar en público es algo incómodo, e incluso a veces preguntar es mal visto, es como... eh, y, y parte de eso queda. Valoramos poco al que pregunta, y yo creo que el que pregunta tiene un valor impresionante, el que es capaz de llegar al límite de lo que uno le enseñó, visualizar ese vacío de conocimiento que queda y pararse ahí. Y eso tiene un valor gigantesco. Además, demuestra que ha incorporado los conocimientos que uno está transmitiendo, porque logró entender el panorama, decir, esto es así, así acá, pero ahí falta algo, falta una pieza ahí, y logra ver que falta esa pieza, ve ese vacío y te pregunta sobre ese lugar. Y es un ejercicio maravilloso. Yo si pudiera le pondría nota por eso. Qué buena pregunta, un 7 por hacer una buena pregunta. Y creo que eso motivaría también a hacer muy buenas preguntas. Eh, Nos falta ahí un poco, pero a mi entender, la salud de la curiosidad infantil está en muy buen estado y hay que tratar de que no se deteriore. Conversamos con Gabriel León, autor de La Ciencia Pop 3, su último libro, editado por Sudamericana. Quiero, antes de pasar a otras historias, quiero hablar de la curatoría. Y la Sí, curatoría en el sentido de, ya, te llegan estas historias. Hay historias donde les puedes tirar el hilo. ¿Hay sí, algunas de esas historias donde ya no le lograste tirar el hilo y dije, ¿sabes qué? Quedará en pausa para otro sí, momento o la desechas de frontón? sí, absolutamente. Eh, Pueden pasar varias cosas. La primera es que tirando el hilo, uno llega a que la historia no se sostiene. Está exagerada en la versión original, que la versión que me llegó en el fondo está exagerada y no cumple con los criterios mínimos que es ser una historia verificable, interesante y de ciencia. Hay otras que para mí terminan siendo poco interesantes, no tienen ese giro a veces dramático o esa conexión con la cultura popular. Eh, Son historias que, insisto, pueden ser interesantes, pero pierden el elemento de la entretención. Y a mí me gusta contar historias entretenidas. Interesantes sí, pero entretenidas sobre todo. Entonces, también ahí como que se corta. Y la curatoría finalmente va eligiendo a las historias que a mí me gustan más. Y ese es también un ejercicio súper interesante porque son historias que me gustan mucho a mí, por cierto, pero yo también creo que le pueden gustar a las personas que habitualmente escuchan este tipo de historias. En el fondo, voy conociendo a mis lectores, voy conociendo a quienes escuchan el podcast. No sé si es porque los domestiqué y los hice gustar ese tipo de historias, o yo efectivamente encontré el punto en el que les cuento historias que ya les gustan. Como sea, funciona. Y se ha generado una sinergia muy bonita ahí con quienes siguen las historias, pero ciertamente esta parte, como decías tú, de estirar el hilo, Humberto, es súper importante, de empezar a tirar y ver qué sale, porque efectivamente uno tira y a veces la historia no es tan entretenida, no tiene tanto dato verificable o sencillamente uno encuentra que no va para ninguna parte. Y ahí sencillamente la dejo
A veces me olvido de ella porque encuentro que es poco interesante o poco entretenida o poco relevante. A veces la guardo esperando que en algún momento aparezca un elemento que me permita rescatarla y ser parte tal vez de otra historia incluso. Pero ahí efectivamente hay un ejercicio de curatoría que, como además estamos hablando de ciencia, tiende a ser bastante riguroso. Va, ahora sí. Eh, y de esas historias inverosímiles, quiero irme a la historia del pollo que vivió un año y medio sin cabeza. Porque la historia, ya de por sí el título es inverosímil, pero ya la historia completa que tienes en el libro ya es inverosímil hasta su final. Como es una Sí, historia absolutamente, no sé si triste, pero como viviste tanto para morir de la forma en que moriste. Yo escuché sí, esa historia, pero no había escuchado que había vivido tanto tiempo. sí, la historia del pollo Mike es fascinante. Yo la había escuchado hace bastante tiempo. Ya ni me acuerdo cómo llegué a él. Eh, Llegué a la historia en un momento y cuando la veo fue como estaba leyendo algo, veo una referencia, salta esta historia y aparece esta otra cosa que es como wow. Y al principio también la miré con harto recelo, parecía demasiado buena. La historia de un pollo que vivió sin cabeza un año y medio. Y empiezo a leer y efectivamente además, hay como todo un universo del pollo Mike en la ciudad donde el pollo nació, que se llama Friuta, en Colorado, en Estados Unidos, obviamente. Eh, en Fruta se celebra el festival de Mike, el pollo sin cabeza. Y hay competencia de póngale la cabeza al pollo en vez de póngale la cola al burro, póngale la cabeza al pollo. Hay una carrera que se llama Corre como un pollo sin cabeza y es toda una semana de celebraciones. Ah, Y muy no, gringos. por supuesto, ¿no? Si se convirtió además en un... Y hay merchandising, obviamente, y todo se vende en Estados Unidos. Si algo no se puede vender, no sirve. La historia es fascinante y de hecho hay un elemento que es súper interesante y es que en su momento fue una gran historia en Estados Unidos y la que debe ser la revista más importante de mediados del siglo XX, que es la revista Time, le hizo un reportaje al pollo Mike, un fotoreportaje. Y de hecho, si ustedes buscan Mike Headless Chicken, el Mike el pollo sin cabeza, y buscan imágenes, van a encontrar las fotografías de aquella época, fotografías de altísima calidad, en blanco y negro, del pollo Mike, que aparece parado ahí, muy orondo el pollo, y a sus pies la cabeza del pollo Mike, que está ahí muerto. Es súper interesante la historia. Mike vivió un año y medio gracias a los cuidados del granjero, Perdón, lo que estoy viendo ahora. es maravillosa la foto. Hay un Sí. montón de fotos, de hecho son bien impresionantes. Eh, el pollo sin cabeza fue alimentado con dedicación y amor por Olsen, que fue el granjero que descabezó originalmente a Mike. Mike sobrevivió por una serie de casualidades. Las dos más importantes son que el hachazo fue malo, no fue un buen hachazo, y le voló la parte superior del cerebro, pero le dejó la base, que es el tronco encefálico, Ujú. que es una estructura cerebral que controla varios acciones autónomas del cuerpo, como el latido del corazón o la respiración. Por eso que el pollo pudo seguir viviendo. Pero además, un coágulo tapó la arteria cortada, y por eso el pollo no murió desangrado. Y además, parte del esófago, la tubería que conecta con el estómago, quedó expuesta. Y por lo tanto el granjero podía darle agua con un gotario y alimento molido directo al esófago y mantener vivo al pollo. Era como un robot biológico que había que alimentar permanentemente. Y Mike, con esos cuidados, en el fondo con el cuidado paciente de este granjero Olsen, vivió un año y medio. O sea, imagínense lo que es cuidar a un animal un año y medio y alimentarlo con gotario todos los días, 3 o 4 veces al día, porque no se podía alimentar por su cuenta. Evidentemente lo cuidó para ganar dinero, porque lo paseó por cuanto circo había en Estados Unidos, con estas freak shows y atracciones circenses. Y finalmente Mike murió como un rockstar, ahogado en un motel, cuando se atragantó con comida y Olsen no lo pudo limpiar porque las herramientas se le habían quedado en el último circo. Y luego de un año y medio de cuidados pacientes y cariñosos, finalmente Mike murió. A diferencia de cualquier rockstar que mueren como con un escopetazo o algo así, aquí se murió, no pudo, no sé, creo que fue como en la Ciencia Pop 1, donde donde en uno de los artículos hablaba del miembro fantasma. Sí, Claro, y donde Mike como que tuvo su propio miembro fantasma, básicamente su cabeza, porque no, como que no tuvo noción.
como corría como un autómata, pero era un Sí. cuerpo sin cabeza, sin vista, sin nada. De hecho, la discusión es súper interesante porque tienes ahí un ser vivo que no tiene input sensorial, como no tiene cerebro, no tiene procesamiento sensorial, no escucha, no ve, no siente, y básicamente es un autómata. Entonces las discusiones además con respecto a la naturaleza de lo que significa estar vivo a partir de esta historia son fascinantes y por eso me gusta la historia porque tiene muchas aristas que permiten hablar de muchas cosas interesantes. Ay, y leyendo también ese libro, como me hizo memoria la historia de Phineas Gage. La de Phineas Gage, Sí, este ferroviario estadounidense que fue el que con un fierro fue atravesado sí, su cráneo y sobrevivió. Pero sí, claro, como que le perforó el lóbulo frontal, algo así, pero sí, que sí, sí. obviamente lo terminó transformando en otra persona. Y de hecho Phineas Gage estuvo en Chile trabajando, Ujú. fue conductor de carruaje entre Valparaíso y Santiago. Francisco Aravena, periodista Francisco Aravena, tiene un libro muy interesante sobre el paso de Phineas Gage por Chile, donde vincula además todo lo que le ocurrió en cuanto al cambio en el comportamiento de Phineas Gage a partir de la lesión en el cerebro. Una historia fascinante también. ¿Cómo termina dándose estas casualidades respecto de que la ciencia puede mucho más respecto de la razón de cada uno de nosotros? Por ejemplo, tomando nuevamente la historia del pollo Mike, donde termina transformándose en un autómata sin cabeza Sí, al cual hay que alimentarlo, o en el caso mismo de Phineas Gage, que a pesar de su sí, accidente siguió viviendo terminó siendo otra persona después de sí, esta claro. perforación. Sí. Tiene que ver un poco con que los seres humanos hacemos muchas tonteras y nos pasan muchas cosas. Uf, dímelo a Y hay mí. gente, No. sí, y hay gente que está atenta a esas cosas. Ujú, De hecho, en el libro aparece una historia que se llama Tan, T-A-N, ujú. que es como le decían a un señor francés que en un momento dejó de comunicarse y lo único que podía decir era Tan, y por eso le decían Tan. Y lo cuidan con mucho cariño en un hospital y un neurocientífico de apellido Broca, francés, lo cuida y trata de estudiarlo. Y finalmente cuando Tan muere, le hace una autopsia y verifica que en su cerebro, en una zona muy específica, tenía una lesión. Y esa zona del cerebro hoy día se conoce como el área de Broca y está involucrada con el procesamiento y la emisión del lenguaje, de la capacidad de poder hablar. Y parte importante de las funciones del cerebro han sido descubiertas así, gracias a lesiones que afectan a áreas bien específicas del cerebro, como el caso de Phineas Gage, como el caso de Tan o como el caso del paciente SM, que también nos enseña cosas fascinantes sobre el miedo, por ejemplo. Eh, Henry Molaison, el paciente HM, otro más, que le hicieron una extracción de una parte del cerebro y le sacaron parte importante del hipocampo, y a partir de ese momento este paciente dejó de generar recuerdos. Se acordaba de toda su vida, de la cirugía hacia atrás, pero desde la cirugía no pudo nunca más hacer recuerdos. Todos los días eran nuevos para él, conocía todos los días a la gente que estaba con él todos los días. Y todas esas cosas las hemos ido aprendiendo gracias a eventos de esta naturaleza que han sido estudiados de manera muy meticulosa y que lentamente nos han permitido armar una suerte de rompecabezas. Básicamente ha sido así. ¿Qué sensación te deja esta tercera entrega de la ciencia pop de tus lectores, de los niños de 0 a 99 años que te leen? ¿Cómo ha sido esa sensación? Hay varias sensaciones distintas. La primera es que en un momento pensé que había contado toda la historia, Ujú. lo que por cierto es bastante ridículo, eh, pero uno cree que todo lo interesante ya fue contado en el fondo, y no es así. Y básicamente no es así porque la ciencia todos los días da cosas nuevas. Tal vez es más difícil encontrar historias, hay que estar más encima. eh, en el fondo, tal vez uno deja de contar historias que otros han contado, las cuenta de una historia distinta ciertamente, pero son historias contadas, y tiene el trabajo más difícil de contar historias originales que ocurrieron, pero que todavía no han sido contadas. Y en eso estoy permanentemente. Y con respecto a los lectores, la sensación es muy agradable, es muy bonito toparse con los lectores y que se acuerden de las historias y de lo que significan y de las discusiones que tuvieron. Porque hay una cosa que es fascinante con estos libros, que yo activamente la busco y sé que en algunos casos lo consigo, y es que
yo no quiero que la historia se acabe cuando literalmente uno termina de leer. Quiero que ese sea el comienzo. Quiero que esta historia sea el impulso para hablar de estos temas en la mesa, en el colegio, en el trabajo, con los amigos, qué sé yo. Y muchos me dicen esto, oye, le conté a todo el mundo la historia del pollo sin cabeza, le conté a todo el mundo la historia de la mujer tóxica, le conté a todo el mundo. Y eso es maravilloso, porque lo que uno busca, o al menos lo que yo busco con estos libros, es que se hable de ciencia, que se muestre cómo funciona, que se hable de cómo se hacen estos grandes descubrimientos y que, por supuesto, la ciencia está en todas partes, no solo en los laboratorios. No es un dominio exclusivo de ese lugar en particular. Y donde sea que alguien tenga una buena pregunta, eventualmente puede ocurrir ciencia. Cuéntanos la historia de la mujer que hizo enfermar en un hospital completo y nadie sabe cómo ni por qué. Volvemos como a a las casualidades, como que termina siendo como, ¿qué pasó? Pero esta señora estaba Sí, aquí. También otra historia inverosímil, pero muy claro. entretenida, muy documentada también. Muy documentada. De hecho, series de televisión como House, ER o Grey's Anatomy habitualmente se basan en hechos biomédicos reales. Hay como un área, una subárea de literatura médica súper interesante que son los case report, los reportes de casos, que son rarezas básicamente. No hay evidencia de 100 personas, que no, a veces una persona. No Ujú. sé, llegó un niño con un clip metido en el lagrimal y bueno, es un case report. Y esto fue publicado como un case report y rápidamente llegó a los guiones de muchas de estas series de médicos. Y es la historia de una mujer en California que llegó grave a una urgencia. Cuando el equipo médico la empieza a tratar de estabilizarla, la empiezan a desvestir y ven que estaba cubierta por una sustancia oleosa que olía como a ajo. Y les llamó la atención, pero siguieron con sus cosas. Y cuando una enfermera tomó una muestra de sangre, la sangre se veía rara y olía raro. Y cuando las personas huelen esto, se empiezan a sentir mal y se empiezan a desmayar. Hay 2 o 3 desmayos, colapsa la urgencia. Y cuando en un hospital ocurre algo así, automáticamente se activa el nivel de emergencia más alto porque a lo mejor ahí lo que hay es un patógeno nuevo, agresivo o algún componente tóxico. Y se activó un protocolo de emergencia, el hospital se cerró, todo el mundo terminó en la calle, la mujer finalmente murió, lamentablemente. Su cuerpo fue tratado como un desecho biológico peligroso, cerrado, bolsa, caja, qué sé yo. Y en ese punto comenzó una investigación para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. Y una de las hipótesis que primero se propuso fue que lo que había ocurrido ahí era algo que se conoce como enfermedad psicogénica de masas, popularmente conocido como histeria colectiva. Que en el fondo alguien se asustó y se sintió mal y los otros por imitación se sintieron mal y la verdad es que el personal médico no quedó muy contento con esa explicación porque en la urgencia habitualmente están acostumbrados a lidiar con escenarios que son muy complejos. Llega gente muy grave, llega gente a veces en 2 camillas y los tienen que armar. Entonces ellos decían, oye, estamos acostumbrados a esto nosotros, no nos parece que esta sea una buena explicación. Y los análisis continuaron hasta que en un artículo que fue publicado posteriormente en una revista especializada en ciencia forense, se propuso una hipótesis para tratar de explicar lo que había ocurrido, en la que esta mujer aparentemente, que estaba diagnosticada con cáncer, pero había renunciado al tratamiento convencional, aparentemente estaba siguiendo un tratamiento de medicina alternativa. Y eso explica por qué llegó cubierta por una sustancia oleosa. Y esa sustancia en particular puede pasar al torrente sanguíneo y eventualmente en el torrente sanguíneo, gracias al oxígeno que a esta mujer se le administró también, generó 2 reacciones químicas en cadena que terminaron por producir un compuesto que es volátil y que está catalogado como arma de guerra, como arma química. Y estos investigadores creen que esta serie de reacciones químicas que ocurrieron en el cuerpo de esta mujer terminaron liberando un gas que efectivamente hizo sentir enferma a parte importante del personal de la urgencia y eso causó el colapso. Y de hecho la historia habla de esta señorita tóxica, de Toxic Lady, y como te decía fue un case report que apareció en muchas series de televisión y que generó gran interés en Estados Unidos en los 90. Sí, sí, alguna vez vi una historia parecida y sonaba inverosímil. Bueno, la vi en House también, así que como que nuevamente tomamos como o toma en serio a House o qué buena serie.
Me quedé con lo segundo. Quiero irme a la historia de Annie, la maniquí del RCP, Sí, y de esta historia, y de cómo nace Annie. sí. La historia de Dani es fascinante, porque además tiene guiños con la cultura popular y con un artefacto que está presente en muchas casas en Europa sobre todo. Eh, la historia de Dani es súper interesante porque no hay claridad absoluta con respecto a efectivamente cómo nace la máscara mortuoria. Varias fuentes hablan de que efectivamente fue una mujer rescatada del río Sena, que tenía una expresión muy eh, reposada, muy tranquila en su cara, y una persona de la morgue, viendo esta imagen tan bonita, decide hacerle una máscara mortuoria. Hay otras versiones de que hablan de que Annie no fue rescatada del río Sena, sino que era una modelo y que se hizo esta máscara mortuoria. Como sea, lo cierto es que se convirtió en un objeto de decoración en Europa. Y uno podía encontrar esta máscara de Annie colgando en los muros de muchas casas en Francia, en Inglaterra, en Noruega, en Suiza, en Suecia, en Italia, qué sé yo. Eh, y lo interesante es que en algún momento a mediados del siglo XX, cuando se desarrolla los protocolos y las técnicas de resucitación cardiopulmonar, los médicos tenían claro que era necesario tener algún dispositivo que permitiera practicar estas maniobras, tanto el masaje cardíaco como la respiración boca a boca. Y le encargan a un fabricante de juguetes noruego que haga un maniquí, que haga un maniquí en el torso de una persona que, por las características de las maniobras, que es masaje cardíaco y respiración boca a boca, tiene que tener básicamente una cabeza y un torso. Y este fabricante de juguetes decide fabricar el juguete, acepta el desafío y tiene que ponerle una cara al maniquí. Y él dice en su lógica muy de mediados del siglo XX, dice, este maniquí no puede tener cara de hombre, porque los hombres van a ser más reacios a hacer la respiración boca a boca a un hombre. Y por lo tanto mejor que tenga cara de mujer. Y por eso él decide que tenga cara de mujer. Y cuando tiene que buscar la cara para su maniquí, se acuerda de una máscara que él vio en la casa de su abuela, que era la cara de Annie. Y le pone, ¿cierto?, esa cara al maniquí, lo bautiza como Annie, de ahí sale el nombre, él dice, esto va a ser Resuci Annie, y se hace tremendamente popular este maniquí, y de hecho en las maniobras que se enseñaban para la resucitación cardiopulmonar, después del masaje y de la respiración, el protocolo decía preguntarle al muñeco si está bien, para saber si salió del paro. Entonces la gente, luego de hacer el masaje y la respiración, le preguntaba en voz alta al muñeco, Annie, are you okay? Annie, ¿estás bien? Y una persona que aprendió a hacer RCP y que pasó por esa pregunta, Annie, are you okay? Fue Michael Jackson. Y se le ocurrió agregar esa línea en una de sus canciones más famosas. Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Viene de ahí, de lo que aprendió Michael Jackson haciendo resucitación cardiopulmonar. Así que una historia fascinante con guiños para todos lados. Bueno, también la historia de como de ese masaje cardíaco que tiene que ir como al ritmo, bueno, a mí me lo enseñaron al menos como al ritmo de la Macarena, de los del río. Claro, 100 BPM, 100 Ujú, bits por minuto, más o menos. ujú, Ese es el ritmo que hay que seguir. ujú. Hay varias canciones que sirven para mantener el ritmo. Bueno, hay un capítulo The Office, de The Office, ¿cierto? Que es maravilloso al respecto. Tiene muchos elementos interesantes esa historia. Gabriel, los minutos que nos quedan, quiero darte las gracias por el tiempo, esta rica conversación sobre ciencia, las curiosidades, lo que no está en lo formal de alguna forma, lo que no se cuenta, pero también lo rico que es también hablar de ciencia un ratito Sí, para poder hablar un poquito de verdad, en fácil sobre todo, para sí. poder hablar a cualquier hijo de vecino y recomendarles a quienes nos verán y escucharán la Ciencia Pop 3 un compilado de muy buenas historias, de altas historias de interés, así como que nos cuenta la historia de nuestro amigo Gabriel León. Gabriel, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Bueno, como siempre, Humberto, muchas gracias por el espacio. Un agrado conversar contigo de libros y ciencia. Y a todos los que están ahí, que sienten interés por los libros y por la ciencia, vayan por la Ciencia Pop 3, no se van a desilusionar, se van a sorprender, de hecho. Esa es la gran invitación. Yo presenté este libro como un TikTok de ciencia en papel, porque son 25 historias cortitas, en 5 o 6 minutos leen una historia, tienen esa sensación de haber terminado algo, de hecho pueden tomar el libro y al azar abrirlo en cualquier página, buscar el comienzo de una historia y empezar a leer. No tiene un principio ni un final,
Ciertamente van a aprender cosas interesantes, pero sobre todo se van a entretener. Así que acompáñenos en esta aventura de encontrar y contar historias fascinantes de ciencia. Gabriel León, autor de La Ciencia Pop 3, libro editado por Sudamericana, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Profesor, qué gusto. Muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, un placer, Humberto, que esté muy bien. Chao, chao. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.